Dice la Escritura, porque por fe andamos, no por vista. Bien, la Escritura enseña que la fe es el principio de la salvación. ¿Por qué? Porque en el principio el hombre pecó, porque su fe menguó, su fe murió, y murió por la vista de sus ojos. Pero cuando vino Cristo, todos los que creyeron en Él fueron salvos por la fe. Por eso les decía a todos, tu fe te ha salvado. Y la fe se opone a la vista. En el principio, el hombre hizo morir la fe por lo que vio. Vio que el árbol era bueno, árbol agradable a la vista, y árbol codiciable, y bueno para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y entonces, esto fue lo que hizo que la fe menguara, que la fe cayera, la vista del hombre. Por lo tanto, se dice, no andamos por vista, sino por fe, porque los de vista son hombres terrenales. Pero la vista no solamente viene de la vista de los ojos, sino que la vista también es la vista de la imaginación del corazón. ¿Por qué? Porque en las imaginaciones el hombre se hace una imagen de lo que desea. El hombre piensa lo que desea. El hombre planifica lo que desea. Y en esa planificación el hombre actúa en su mente, y en su mente se hace una imagen de cómo van a ser las cosas. Y en esa imagen, hacia esa imagen actúa, porque la mente es la que dirige al cuerpo, y el cuerpo actúa conforme a lo que el hombre se imaginó que va a hacer, y conforme a lo que él entiende que va a ser lo mejor. Por eso es que la fe se opone a la vista, pero a todo tipo de vista, tanto a la vista de los ojos como a la vista de la mente, como a la vista del corazón, la vista de la imaginación. Y cuando la imaginación y la vista de los ojos se interponen a lo que Dios quiere decirle al hombre y a lo que Dios quiere hacer con el hombre, lo que Dios ha determinado del hombre no se puede cumplir, porque Dios ha determinado algo desde antes de la fundación del mundo para cada hombre, como dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Entonces, esto que está escrito en el libro de cada hombre, Dios lo escribe desde antes de la fundación del mundo, desde antes de Dios crear todas las cosas. Ya esto está escrito, porque dice, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia, dice el Señor. O sea que el Señor, que nos ha amado con amor eterno, el Señor desde antes de la fundación del mundo ya nos pensó, porque desde antes de la fundación del mundo ya nos amó. Esto es el amor eterno de Dios, que nos amó desde la eternidad, y por la eternidad es su amor para con los que lo aman. En ese amor, Él creó al hombre. Él entendió lo perfecto para el hombre. En ese amor, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación e incluso de los ángeles. Esto me dijo el Señor en una oportunidad. He aquí un secreto, he aquí un misterio. Desde antes de crearlo todo, desde antes de yo formarlo todo, aún el cielo y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, desde antes de los ángeles os he pensado, desde antes os he amado, porque el amor de Dios está en aquello que Él pensó para nosotros, que es la imagen de Dios y la unidad con Él por la eternidad a su lado por siempre. Por eso hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Pero el hombre puesto en la tierra debe de vivir creyendo y entendiendo que todo lo que Dios ponga en su vida y haga en su vida, eso es lo perfecto, no buscando más nada. Cuando el hombre busca otra cosa, el hombre falta a la fe. Dios le dio una orden allí al hombre en el huerto del Edén, y en esa orden el hombre pecó. ¿Por qué? Porque se fue tras la vista de sus ojos. No creyó a la promesa de Dios, sino que se fue tras lo que veía. El hombre debe de ser probado. ¿Por qué? Tras la prueba, que es la prueba de la fe, el hombre alcanza las promesas eternas de Dios. Pero cuando la vista se interpone, el hombre no puede alcanzar las promesas eternas de Dios. Y por aquello que el hombre ve, el hombre peca. Y el hombre cae y el hombre muere, y paulatinamente muere y no lo sabe y no lo entiende. Muchos dicen tener fe, pero la fe que tienen es la fe terrenal, no la fe celestial que Dios ha ordenado a los santos, porque dice que hay cuerpo animal y hay cuerpo terrenal.
Porque no porque algo sea una sola cosa para ambas, para diferentes tipos de personas, es que en las diferentes tipos de personas esté lo mismo de ese algo. No, porque dice que una es la carne de los hombres y otra es la carne de las bestias y otra es la carne de los peces y otra es la carne de las aves, porque no toda carne es la misma carne. Asimismo, no toda fe es la misma fe. Esto cuenta para todo, porque hay fe terrenal, así como hay cuerpo terrenal, y hay fe celestial, así como hay cuerpo celestial. Y esto tiene que ver con la vista o con el creer. El hombre que realmente no espera a que Dios le acomode las cosas en su vida, este siempre va a buscar la imaginación de su corazón. Este siempre se va a formar un castillo en su mente, y este castillo lo va a llevar a ejecutar las obras para adquirir aquello que él se imaginó. Este castillo lo va a hacer las obras para adquirir ese castillo, para edificarlo y para vivir en él, que va a ser su propia vida. Pero este castillo no viene de la nada. Este castillo viene por el conocimiento de lo que otros también hicieron, por el conocimiento de la sociedad, por el conocimiento del hombre, por el conocimiento de lo que hay en el mundo, por el conocimiento de lo que hay en la tierra. Y cuando esto se forma en el hombre no puede vivir por fe. El que verdaderamente es nacido del agua y del espíritu, este no se imagina nada, y este no vive por aquello que ve, sino que este vive por lo que Dios le va diciendo y lo que Dios va acomodando delante de su camino en su vida. ¿Por qué? Porque dice que David le pedía a Dios que le enderezara su camino delante de él, y si esto es así, es porque el camino del hombre es torcido en gran manera, y el enemigo, que es el diablo y sus demonios, trata siempre de poner el camino del corazón del hombre delante de él. Él se lo trata de inculcar, y él se lo trata de alimentar, y él trata de ponerle delante de sus ojos aquello que va en correspondencia con aquel camino que el hombre se imagina. Pero cuando esto es así, el hombre no espera realmente a que Dios le acomode las cosas, y por eso David le decía: guíame en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino, guíame en tu justicia a causa de mis enemigos. ¿Por qué? Porque Satanás y sus demonios siempre tratan de poner aquellas cosas que realmente el hombre desea y que el hombre se imagina, por mínimas que sean, o que él ve de otros. Y cuando esto es así, el hombre va a ser apartado de la fe de Dios, porque aquel que es nacido del agua y del espíritu, dice que no sabe a dónde va. Así como se escucha el viento y tú oyes su sonido, dice el Señor, pero ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Dice, así es todo aquel que es nacido del espíritu, y solamente los nacidos del espíritu heredarán el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Tú no sabes de dónde viene, tú no sabes a dónde va, porque los caminos de Dios son inescrutables. Los caminos de Dios no se pueden descubrir, no se pueden en ninguna manera estudiar, ni se pueden en ninguna manera allí descubrir como quien descubre y se encuentra un tesoro escarbando y allí tratando de buscar ganancias y tratando de buscar tesoro o tratando de descubrir un misterio, un secreto. Los caminos de Dios son inescrutables, inestudiables, y estos caminos son para cada una de las personas, y para cada una de las personas Dios determinó algo. Esto el hombre no lo puede entender. Debe de vivir por fe. ¿Cuál es la fe? La que le pide a Dios que le enderece su camino delante de él, y la que le pide a Dios solamente ejecutar su perfecta voluntad. Pase el hombre por donde tenga que pasar y haga Dios lo que quiera hacer Dios con el hombre. Jehová haga él lo que quiera, porque él es el perfecto dador del bien. Él sabe, dice, los pensamientos que tiene acerca de nosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperan nuestras almas. Cuando el Señor dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor está diciendo que el hombre tiene pensamientos, que el hombre tiene ideas, que el hombre tiene imaginaciones acerca de su vida y acerca de su camino. Pero el Señor le está diciendo que Él es el que sabe
cuál es el mejor camino. Él sabe lo que va a hacer. Está diciendo que se quede quieto, que lo deje trabajar, que lo deje obrar. Como dice también en el libro de los Salmos, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Estad quietos, dice, y conoced que yo soy Dios. Y vuelve entonces, como dice en la profecía de Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Estarse quieto ¿en qué? En sus obras, en sus imaginaciones, en sus pensamientos. El hombre ve que su compañero y ve que la sociedad hace algo y conforme a algo actúan, conforme a cosas que están en la tierra actúan, y el hombre trata de imitarlo porque piensa que aquello es bueno para él. Pero esto no es así, porque la mayoría va a perdición. Esto no es así. Este es el hombre natural que vive por vista, y el hombre ve que muchas cosas están acomodadas delante de él y ve que son buenas para él, y sin embargo no es que Dios las haya puesto en el camino, sino que el camino le es enderezado a aquel que no ora, porque Dios endereza su camino delante de él. El camino del enemigo le es enderezado a aquel que no ora por esta situación tan importante para la vida del hombre, tan clave y fundamental, que Dios enderece su camino delante de él, porque allí se cumplirá la perfecta voluntad de Dios en el hombre. Y esto es vivir por fe, no entendiendo lo que va a acontecer ni preocupándome por ello. Por eso es que el Señor dijo: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. No afanarse por el día de mañana, pero el afán sale del corazón. El afán viene desde el mismo corazón. El afán parte del corazón. Del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, las fornicaciones, los falsos testimonios, las blasfemias. Y asimismo, del corazón nace el afán. Del corazón nacen las imaginaciones de aquello que se desea hacer. Yo creo que tengo que hacer esto porque es lo mejor que creo que debo de hacer. Y cuando eso es así, el hombre no va a orar, porque Dios le endereza su camino delante de él. Y cuando esto es así, Satanás toma provecho. Él gana ventaja. Por eso es que dice que no ignoremos sus maquinaciones. No debemos de ignorar las maquinaciones del enemigo. Cuando el hombre no se somete a Dios, no somete sus caminos a Dios, como dice, que entreguemos a Jehová nuestros caminos y confiemos en Él y Él hará. Entrega a Jehová tu camino y confía en Él. Entrega a Jehová tus obras, confía en Él y Él hará. Él hará es que yo no sé cómo lo va a hacer, Él lo va a hacer. Entonces yo no voy a pedir por algo que me imagino que va a ser lo mejor para mí y que yo veo que está delante del camino. ¿Por qué? Porque si yo no he orado porque Dios me enderece su camino delante de mí, verdaderamente el enemigo va a tomar ventaja y él entonces va a enderezar el camino. Por eso que dice, vuelve y repite, endereza tu camino delante de mí a causa de mis enemigos, porque ellos lo hacen. Y allí está que el hombre tome todo lo que se le pone en el camino. Todo aquello que se le pone enfrente lo toma, como Eva tomó del árbol que se le puso enfrente. ¿Por qué? Se lo puso el enemigo delante de sus ojos. No que ella estaba por ahí dándole vuelta al árbol a ver si era bueno, si era malo, si le podía comer o si no. Sino que el enemigo la tentó, sino que Satanás a través de la serpiente la llevó allí, le enderezó, le dijo, mira, allí está. Él endereza el camino, allí está. Él le enderezó el camino para que fuera frente al árbol. Él la puso frente al árbol. Él se encargó de poner frente por frente al hombre aquello que el hombre no debía tocar. Asimismo él lo sigue haciendo. Él pone frente al hombre aquello que el hombre no debe tocar, y el hombre que vive por vista toma todo aquello a la ligera, sin preguntarle a Dios, sin inquirir en Dios si eso verdaderamente es de Él, y sin tener paciencia, porque la paciencia es la que hace que nosotros ganemos nuestras almas, porque dijo el Señor, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y otra vez dice la Escritura, porque os es necesaria la fe, para que habiendo obtenido, para la paciencia, para que habiendo obtenido la fe, desarrollado la fe, obtengáis la promesa. Entonces, la paciencia es necesaria. ¿Cuál es la paciencia? De no
irme por lo primero que ven mis ojos, de no pensar que ya eso me lo puso Dios. Y la gente piensa que le puso Dios todo lo que está delante de ellos sin tener una vida de completa entrega en sujeción y completa sumisión a la voluntad de Dios, entregando su voluntad completamente a la de Dios y sus caminos a los de Dios. Y cuando esto es así, el enemigo es el que le pone en medio todo y le da todo. Y el hombre se imagina entonces que eso se lo puso Dios. ¿Por qué? Porque ya venía en su imaginación, ya venía en sus planes, ya venía en sus pensamientos, porque el hombre desea según ve. Desea una vida mejor para la tierra. Por eso la fe terrenal es de los que tienen fe para las cosas del cuerpo, para una vida corpórea, para una vida temporal que pasará como el ave como la águila que se arroja sobre la presa, o como un correo que pasa, y como la flor del campo que nace y florece y luego es cortada y se seca y ya no es más. Entonces, así es la fe de los hombres terrenales. Todo lo que es para el cuerpo, esto lo buscan, y Satanás toma ventaja de ello y les pone delante todo aquello que ellos desean, porque primero está en las imaginaciones de sus corazones. Deseo una buena vida, deseo una casa de esta u otra forma, deseo vivir en un lugar cerca del mar, dice uno. Otro, yo allá por el campo donde no haya mucha gente, donde haya aves y pájaros, donde haya animales. Otro dice, no, yo le deseo en la metrópoli, en la mejor de las ciudades, en la más concurrida de las capitales, porque me gusta el bullicio de la gente. Entonces las imaginaciones del hombre lo llevan a abortar el propósito de Dios en su vida, el cual es glorioso en gran manera. El hombre no lo puede entender, y esto es para la vida eterna. De estas imaginaciones el Señor se enoja. ¿Por qué? Por eso le dijo al pueblo, este pueblo que anda en pos de sus imaginaciones y no quiere oír mis palabras, le dijo así en la profecía de Jeremías, y se va tras dioses ajenos. ¿Cuáles son los dioses ajenos? El Dios de su propio corazón, las imaginaciones y las cosas de su propio corazón. Entonces, esos son los dioses ajenos del hombre, el que se crea en su propia imaginación, en su propio pensamiento, en su propia idea. Todo esto va en contra de la voluntad de Dios, y esto acarrea desgracia, acarrea muerte, acarrea condenación, porque este es el hombre que vive por vista. Pero los de fe no viven así. Los de fe no se afanan por el día de mañana, como dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, sino que los de fe no se preocupan por cómo van a acontecer las cosas, tan seguros, porque dice la Escritura que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, conforme al propósito divino de Dios desde antes de la fundación del mundo, porque creen en ese propósito y no están esperando cómo van a acontecer las cosas. Lo dejan a la voluntad de Dios, pero tienen una continua y constante oración delante de Dios por eso, y por eso es que dice, orad sin cesar. No es orar por vanidades ni por lo que quiero, porque esto acarrea desgracia, sino porque Dios enderece su camino, porque Dios quite de en medio todo lo que no proviene de Él y ponga en el medio todo lo que proviene de Él. Abra la puerta que Él quiere abrir para que yo la atraviese, y que cierre la puerta que Él quiere cerrar para que yo no la atraviese, porque dice que Él es el que tiene la llave de David, que abre nadie cierra y cierre nadie abre. Y es para esto, para cerrarle las puertas al hombre, que el hombre va a atravesar por sus imaginaciones y por su vista cuando el hombre se lo pida. Y para abrirle las puertas al hombre, que el hombre no entiende que Dios lo va a atravesar por ese lugar. Y va a haber vista la promesa de Dios, el propósito divino de Dios en su vida a lo largo de su vida. Después me recibirás en gloria, como dice la Escritura, que su Espíritu me guiará, Él me enseñará, Él me guiará. Fui guiado por Él y después me recibirá en gloria. Y entonces la vida de éste será abundantemente rica en la eternidad, por siempre y para siempre con el Señor. ¿Por qué? Porque no vivió por vista, confió en lo que Dios iba a poner en su camino, y cada día no sabía lo que iba a acontecer, no lo entendía, pero estaba seguro que eso era lo perfecto. Así que Dios le dijera, sal y deja todo eso que tienes, y deja todo donde vives y lo que posees, y vete a tal sitio. Él confiado lo hacía, como así hacía Abraham.
Así hacía, no entendiendo por sí mismo, no imaginando por sí mismo un castillo, no imaginando por sí mismo una obra, sino dejando que Dios haga lo que quiera, sometido a su voluntad. Estos serán ricos en fe, porque dice que Él vino a hacernos ricos en fe. Y los que son ricos en fe serán verdaderamente hombres y mujeres que serán la imagen de Dios en la eternidad, ricos en la vida venidera. La abundancia de vida que Dios prometió será en estos que no viven por vista, sino por fe. Gloria a Dios.